Usakupita umyelo, uwutoka, ukungeka kulona, uphume kwethu, usakupita umyelo, utoka umyelo. Hermanos, díganme en los comentarios qué piensan de esto. ¿Emocionalismo? ¿Ira santa? Ahora que la venida del Señor está tan cerca de nosotros, estamos viendo cuántas cosas que realmente alarman al corazón que no está estable, el corazón que no está firme. Pero Jesús fue bien enfático cuando Él dijo: cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque la redención está cerca, el día del rapto está cerca. Hermanos, quise traerle este material porque quiero que ustedes analicen su comportar, su caminar con el Señor, su conducta en el púlpito, en el altar, fuera del púlpito, en su casa, en la galería. La palabra del Señor dice que no juzguemos nada antes de tiempo. Claro, porque con la misma vara con que nosotros medimos, seremos medidos, y con la medida, ¿verdad?, con que juzgamos a sí mismo, pues seremos juzgados. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice: juzga todas las cosas. Oigan bien, porque como la Escritura te dice una cosa, así también te dice la otra. Usted, por favor, analice a ver si es justo, o si estamos cumpliendo la Escritura, o si estamos viviendo la Biblia, o si estamos en la iglesia, estamos, hermano, en el Evangelio por llenar requisitos, o estamos porque verdaderamente queremos entrar al reino de los cielos. La palabra del Señor condena realmente lo que es la ira del hombre. En la ira del hombre no reposa, no obra la justicia del Dios viviente. Mucha gente dice que nuestro Salvador Jesucristo, cuando entró al templo, se airó, hermano, y se agarran de esa palabra para justificar su mal comportamiento. El único que tiene derecho a actuar así es el Salvador. Usted no es Jesús, y a usted no se le dio la facultad, ni se le dio el permiso, ni la orden de estarse airando. Todo lo contrario, la Escritura condena rotundamente en Efesios capítulo 4, su versículo 26 al 32. Nos manda a quitar de nosotros, arrancar de nosotros, ¿qué cosa? Ira, enojo, maledicencia, actitudes, hermanos, que el Señor abomina, como lo es la ira. Dice que arranquemos, que la saquemos de nosotros. Quítense de vosotros. Ah, no, yo quiero que sea Dios quien me quite la ira. Ay, papacito, mi reina, pues déjeme decirle que ese trabajo es suyo. Esa tarea nos corresponde a nosotros, quitar la ira de nosotros. El Señor nos da el dominio propio, nos da la facultad, nos da el poder, nos da la autoridad y nos da el espíritu de poder, porque el poder es un espíritu de arrancar de nosotros, de quitar de nosotros lo que es la ira, el enojo. Sami, por favor, bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios nos da la facultad, nos da la potestad, nos da el poder de hacerlo. Más sin embargo, ¿quién tiene que quitarlo? ¿Quién tiene que hacerlo? Somos nosotros. Quítense de vosotros todas estas cosas. ¿Qué? Entre todas estas cosas, la ira. La ira es una obra de la carne, amado, que el Señor condena y prohíbe. Hablando con el vecino, corrigiendo al niño, porque hay gente que no saben corregir aún nuestros niños, más ahora, hermano, que la venida del Señor Jesucristo está tan cerca. Tenemos personas que ahora mismo están viéndonos, inclusive seguidores. Yo les he enseñado, amados míos, de que la ira no proviene de Dios, y que usted, como siervo de Dios, como sierva de Dios, puede dominar. Claro, el Señor no ha dado el dominio, no ha dado el control. Si el Señor lo corrige, hermano, con nuestros hijos, con nuestra familia, oiga bien, corrige la ira a un hermano, oiga, corrigiendo un vecino, corrigiendo, aún hablando con la esposa, con el esposo, cuánto más peligrosa sería la ira en el altar santo, en el púlpito santo, en la iglesia santa, en el templo santo.
El púlpito no es de nosotros, el podio no nos corresponde, es un utensilio santo. El altar de Dios, hermano, es santo. Pasar al púlpito airado es pecado. El Espíritu Santo puede estrellarte, puede pasarte lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Ananías y a Zafira. Si pasas airado al púlpito, si pasas con enojo al altar, hermanos, todavía usted siente una irita porque estamos en un cuerpo de pecado, no coge el altar, le puede dar un infarto. ¿Qué crees que le pasó a Elí cuando le dieron la noticia de que el arca de Dios fue tomada, amado? Y que sus 2 hijos, tanto Ofni como Finees, murieron el mismo día. Y el arca de Dios fue tomada. ¿Qué crees que le dio a Elí? Hermano, Elí fue impactado, cayó, se desnucó, le dio un ataque fulminante, murió ese hombre, se desnucó. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Ananías no le fue bien cuando mintió al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que no mintamos contra la verdad. Si el Señor te dice, quítense de vosotros, Efesios 4:32, arranca de ti la ira. No debes pasar al altar con esa actitud. Pastor, todavía usted se sienta mal por un pecado que se esté cometiendo en el altar, o que se esté cometiendo en la iglesia, o se esté cometiendo en el pueblo. Todavía un miembro te esté criticando, murmurando. No es la manera de arrancar el púlpito, de arrancar arrancar lo que es la tapa del podio y enojarte y estrellar el altar. También vi un pastor que agarró un florero, hermano, agarró el florero y lo estrelló. Hubo otro que le dio una patada, un adorno, hermano, que estaba adornando el lugar santo. Juzgue usted si es justo de que nosotros tengamos un comportamiento así en el altar. Ahí entonces viene manifestándose el pecado. Efesios dice, airaos y no pequéis. El deseo de airarte, el deseo de enojarte, el deseo de coger ira, sentir ira, está sujeto ese deseo en la carne. Ese deseo está acá. Dígame usted. Si alguien nunca le dio deseo de airarse, yo te felicito, te doy un trofeo. Aplaudo a Jesucristo si nunca te dio deseo de enojarte y de airarte. Ese deseo está acá. Ahora bien, ¿por qué dice airaos y no pequéis? Por ejemplo, ese ministro que está en el podio, en el púlpito, no solo se airó, sino que le dio libertad a la ira. Le dio rienda, dejó que la ira lo controle, lo domine, la ira lo dominó. Entonces se manifestó la ira, se manifestó, se hizo visible al arrancar la tapa del altar, la tapa del púlpito. Al arrancar eso y contrallarlo así, se ve que está fuera de control, fuera de sí. Quien controló ese ministro es el dardo de la ira. Y la ira no es impulsado por el Espíritu de Dios. La ira es impulsada, ¿verdad? Por el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, que es la carne. Por eso Gálatas 22 corrige lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Él dice que son manifiestas, y entre esas manifestaciones, el verso 22 en adelante, dice que no satisfagamos los deseos de la carne porque son contra el Espíritu. Entonces, esa actitud de ese ministro, aunque fue en el altar, aunque fue en la iglesia, fue predicando, es contra el Espíritu. Traigo esto para que usted y a mí no nos pase igual. Nos enojamos contra el pecado, contra la carne, contra el diablo, contra los demonios, que el Señor los reprenda, pero no manifestamos una ira tal como la estamos viendo en este ministro del Señor,
la cual, ¿verdad? Usted ve, mire, que se ha hecho visible y manifiesta la ira, que es una obra carnal que ha provocado la atención de los creyentes de tal manera que algunos hermanos se taparon la cara, pusieron la mano así en la cara. Y yo también estoy un poquito sorprendida, porque como nosotros ministros del Señor, no debe ser nuestra actitud. Hay que aprender, hermano, del ejemplo ajeno, del fracaso ajeno, de la debilidad ajena, de la ira ajena. Aprenda usted. Claro, a nosotros todos nos ha pasado que hablando un tema, aún bíblicamente, hermano, un tema, hermano, con la Biblia en mano, con nuestro esposo, con la esposa, con el hijo, y como no quieren aceptar nuestra idea, no quieren aceptar, ¿verdad?, nuestro punto de vista, nuestro concepto, pues estallamos en ira porque queremos que nuestra palabra prevalezca. Entonces, airaos, pero no pequéis. ¿La Biblia te está mandando a irarte? Claro que no. ¿La Biblia te está mandando a enojarte? Claro que no. En la ira del hombre no reposa la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que Dios, al ser tan justo, cuando ve a un hombre, un hermano, un siervo, enojarse, permíteme decirte que Dios no está ahí. Por eso se cataloga como obra carnal, como obra del viejo hombre. Por eso dice la Escritura, quítense de vosotros, arranquen de vosotros toda ira y todo enojo. Entonces, realmente, a pesar de que el mundo está como este, hermano, con ese caos, gloria al nombre del Señor, bajo presión y tensión, estamos viendo en los altares cosas que no deberíamos de ver en un altar santo, cosas que deberíamos de ver en los gentiles, en los impíos, en los que no conocen al Señor, y lamentablemente estamos viendo esa obra abominable, rechazada, esa obra lamentablemente y lastimosamente en el altar santo de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos obviamente, hermano, viendo cómo el maligno se mete aún en los más santos, aún en los temerosos, aún en los guardadores de principios, aún en los guardadores de verdad. Estamos viendo cómo el maligno se cuela aún en el altar del Señor. Parece increíble. Entonces, llamo la atención de todos los seguidores de este canal, todos los seguidores de Jesucristo en este canal, todos los que me siguen en esta plataforma. Ojo, quítense de vosotros toda ira. No actúen como actuó este individuo. No, él se le fue la mano, quizás está corrigiendo, quizás está exhortando, está amonestando y se le fue la mano. Por eso llamo la atención para que como le pasó a él, no nos pase a nosotros, no me pase a mí y no le pase a usted. Por eso el Señor nos manda en 2 de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1, el verso 7, a vestirnos del poder del dominio propio. Oiga bien, dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El que se aire es un cobarde. El enemigo le hace creer que es un valiente, que es un bravo, que es un hombre guapo, que es un hombre poderoso. No. Todo lo contrario, todo lo contrario. El que se aira tiene un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo, un espíritu de temor, que no haya como descargar la fobia, la ira que lleva por dentro. Entonces cree que manifestándolo, ¿verdad? Gloria al Señor, pues así descarga lo que es, todo lo que lleva por dentro. Más sin embargo, la Escritura dice claramente que Dios nos ha dado espíritu de poder, oiga bien, y un espíritu de dominio propio. Un espíritu de controlarte, un espíritu de templanza, un espíritu de mansedumbre,
Un espíritu, ahora no podemos confundir la autoridad con ira, porque hay gente que cuando predicamos con autoridad, aquí en Dominicana nosotros predicamos con autoridad, con poder, con denuedo, con osadía en el espíritu. Y muchas veces gente dice, ay, está irado, ay, está bravo. No, no confundamos una cosa con la otra. A su nombre damos toda la gloria. Entonces, en lugar de airarte, necesitas lo que es el dominio propio, domarte. Por eso Santiago 3 dice que si un hombre que es capaz de dominar su lengua, es capaz de domar todo el cuerpo. Si frena su lengua, es capaz de dominar su cuerpo, dominar sus ojos, para no codiciar mujeres, no codiciar hombres, dominar su boca, de no criticar y chismear, dominar sus pies para no correr al mal, dominar sus pensamientos, amados míos, para no maquinar pensamientos inicuos. Usted está conmigo aquí en esta hora. Entonces, amada iglesia, amado pueblo de Jesucristo, hay un llamamiento en este tiempo postrero, tiempo del fin, tiempo del arrebatamiento. ¿Y cuál? ¿Y qué es ese llamamiento? ¿Cuál es el consejo? De domarte, que no cedamos, hermano, a la ira, no le demos rienda suelta al enojo, a la ira. Que no le demos rienda suelta, hermano, al viejo hombre. Y este tiempo el enemigo estará hinchichando, hermano, estará provocando, porque el enemigo es un provocador. El enemigo provoca, hinchincha, amado, para que usted peque, te excita. Por eso la escritura dice, no te excites a manera alguna a hacer lo malo. Ese pobre hombre, pobre ministro en el altar, fue excitado del viejo hombre, de su vieja naturaleza, de la carne, de su viejo yo, de la ira. Entonces, lamentablemente, manifestó lo que es, ¿verdad?, una obra carnal que es contra el Espíritu de Dios, lamentablemente. Mis benditos, deseados y muy amados hermanos, el consejo es: controla tu carne, controla tu lengua, controla tu deseo, tus emociones. No te excites de esa manera a hacer lo malo. No te excites de ese modo, ¿verdad?, a ofender al Señor, a ofender a tu Padre, a ofender a Jesucristo y a ofender el pueblo de Jesucristo. Hermano, sin importar el motivo que sea, todavía le hayan, ¿verdad?, quitado la vida a un ser que ese pastor amaba o ese individuo ama, que en verdad duele. A Gigi Ávila le mataron una hija y él fue donde el yerno a la cárcel, hermano, y él dio la orden y despacharon, él soltó, quitó la querella y él hospedó en su propia casa a él que le quitó la vida a su hija. Y él no se airó, no se enojó, él terminó la prédica, lo llamaron en plena prédica, que le quitaron, le arrancaron el alma a su hija. Él siguió predicando y después que predicó, hermano, él fue, aleluya, a tomar, ¿verdad?, lo que es el cuerpo, sepultar. Y él mismo fue, hermano, pagó la fianza y soltó ese yerno, lo hospedó en su propia casa, le dio de comer, le dio de beber, que es lo que dice la palabra de Dios, y lo doctrinó, lo formó y lo hizo pastor. Alaba si puede. Eso es grave, eso es grande. Sin embargo, Gigi no usó una osadía de ira, no usó, hermano, lo que es un arranque de celo por amor a su hija, no usó odio, no usó nada que tenga que ver con ira contra ese yerno. Y podemos aprender de ese ejemplo. Bueno, hermano, la verdad es dura de ver, lo sé, pero tenemos el Espíritu Santo. En vez de darle lugar, hermano, a la ira, al enojo, ¿por qué no le damos mejor lugar a la templanza, al espíritu de mansedumbre, el espíritu de humildad, el espíritu de paz, el espíritu de amor? Yo contra el único que me enojo así, ¿verdad?, es contra el pecado, contra el diablo, contra la carne. Inclusive yo ni siquiera me enojo contra el que usa el enemigo para hacer tal depravación.
Mi enojo es contra el diablo y sus demonios, que el Señor lo reprenda, porque la Biblia me dice que lo resista para que Él corra de mí, y corra de mi casa y corra de mi familia. Entonces, acciones así en un podio, en un altar, en un púlpito, hermano, en una iglesia, no es justificable. No se justifica. No podemos justificar esto, hermano, para que no siga pasando en los altares, en los ministros, para que crean, pues es en el nombre de Jesucristo y es en la casa de Dios y yo me enojo por tal hermano, por tal cosa, porque no quieran someterse. Hermanos, no olviden que esa acción le corresponde al Señor. Nosotros cumplimos con corregir el pecado, disciplinar el pecado. Al que fornica, ponerle 1 año de disciplina. Al que adultera, su año de disciplina en adelante. Oiga bien, al que reincide en el pecado, corregirlo duramente con vara de hierro, dice la palabra de Dios, sin salirnos de la escritura y sin airarnos así. Oiga bien, porque como es esto, hermano, claro, usted tiene que disciplinar, usted tiene que corregir. Porque ahora mismo alguien fornica y usted lo pasa al altar de una vez. ¿Cómo se va a apartar del pecado? ¿Cuál es el castigo que merece alguien que fornica, alguien que adultera, hermano? ¿Cuál es el resultado por haber cometido esa infracción? No, hay pastores que no disciplinan, hay pastores que no corrigen, claro. El que comete fornicación contra su propio cuerpo, hermano, no hacemos nada con airarnos así, con manifestar una emoción así. Hermano, dejen de fornicar y agarrar esto y estrellarlo. Hermano, no forniquen y arrancar el altar. Ya yo les dije que no forniquen y darle una patada al florero. Y estrellar, boom. Yo les dije que no forniquen. ¿Es así? No. Así no se corrige el pecado. Alguien que fornica obviamente está inmundo. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, pero hay una consecuencia que él debe pagar, ¿verdad? Por ese acto que él cometió, para que él aprenda la lección de no seguirlo cometiendo, de no volverlo a hacer. Ay, no, si fornico otra vez, es 1 año de disciplina y el tiempo es difícil. Cristo viene y ya no estoy para fornicar, es más, va a reflexionar. Pero si usted lo pasa de una vez al altar, usted lo está consintiendo. Y el hijo consentido, la oveja consentida, avergüenza a su padre, avergüenza a su madre, dice la palabra del Señor. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina. Pero nosotros no disciplinamos airándonos. No corregimos cogiendo pique, cogiendo ira, enojándonos de esa manera. Pero sí, con autoridad tenemos que disciplinar y corregir para que el pueblo se enderece, para que el pueblo, ¿verdad?, no siga. Bueno, hubo un momento que Pablo mandó a sacar a fulanito de la iglesia. Esa es una disciplina, fuerearlo, excomulgarlo, porque esa persona era un reincidente en el pecado, un reincidente, hermano, haciendo que otro peque. Más sin embargo, aunque alguien adultere, se recase, aunque no quieran hacernos caso, esos no son motivos, amados hermanos, de enojarnos y airarnos así en un altar, en un púlpito santo del Señor. 1, nosotros como pastores y ministros de Jesucristo, no nos luce airarnos. Somos un modelo, un ejemplo a seguir para, hermano, el cuerpo de Jesucristo, para el pueblo del Señor. Si yo como pastor cojo esa ira, ¿qué no le dejamos al pueblo en general? Pues cualquiera se aira, pues no pasa nada. Entonces, no hubo motivo, no hay motivo de airarnos así. Y quizás, hermano, ese ministro tal vez no fue formado su carácter, su conducta, no fue doctrinado. Ahí es la importancia de aplicar la doctrina, hermano. Aquí nosotros doctrinamos en cuanto al enojo, en cuanto al comportamiento, en cuanto, verdad, la conducta, cómo debe hablar
y así sucesivamente. Quizás no tengamos mucha homilética, hermenéutica, mucha ética, mas sin embargo sabemos cómo doctrinar y cómo corregir, ¿verdad? Y cómo encaminar a la persona en cuanto a la conducta se refiere, y que se aparten de toda obra que tenga que comprometer su salvación, o con toda obra que comprometa lo que es su escuchar el arrebatamiento. Por ejemplo, dígame usted, si la trompeta hubiese sonado en ese instante, en ese momento en que ese ministro se encendió en esa ira, aunque está en el púlpito, en el altar, ¿se hubiese ido con el Señor? ¿Hubiera escuchado el son de la trompeta? ¿Hubiera, hermano, sido raptado, arrebatado? Eso está en su conciencia. Respóndame usted, que si con esa ira, con ese enojo que cometió, ¿verdad?, ese ministro, ¿verdad?, usted me deja saber si él se hubiese ido en el arrebatamiento o si se iba a quedar. Pues ojalá y Dios le haya dado el chance, la oportunidad de haberse humillado de esa ira, sobre todo pedirle perdón al pueblo, pedirle perdón a la iglesia, por encima de todo a nuestro Padre Celestial, por haber él violado un mandamiento tan importante, un mandamiento tan sagrado, tan santo, ¿verdad?, como el de gloria al nombre del Señor, no airarse, para no pecar contra Dios. Entonces, hay personas que quizás no califican como un pastor. Hermano, esto da mucho que aprender, y como le pasó a él, me puede pasar a mí. Como le pasó a ese ministro, te puede pasar a ti. Y como le pasó a él, le está pasando a un sinnúmero de pastores, hermano, que lamentablemente, amén, no tienen dominio propio. Gloria al Señor, no fueron formados, no fueron, ¿verdad?, corregidos. Gloria al nombre del Señor. Y lamentablemente, ahora bien, Pablo en una ocasión, él dijo, vosotros, ¿verdad?, en 2 de Corintios, su capítulo 12, verso 11, ustedes me han obligado a gloriarme. No me gusta hacer esto, pero ustedes sí me obligaron. Mas sin embargo, alabado sea el Señor. ¿De qué me gloriaré? Bueno, pues conozco un hombre que fue arrebatado. Nada que ver con ira. A mí no me vengan a justificarme, ¿verdad que sí? Mas sin embargo, él dijo, me he hecho un necio al gloriarme. O sea que, por favor, no hay motivo, hermano, de decir, yo esto, yo aquello, y airarte de esta manera. Por ejemplo, esa actitud de ese ministro es un muy mal ejemplo, un malísimo ejemplo. No voy con ese comportamiento. La Biblia nos respalda ese mal comportamiento. Esa actitud es antibíblica. No te aires. ¿Por qué lo traje? Para que usted se domine, para que usted domine y se controle, por favor. Controle su ira, controle su enojo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, para que usted, amados míos, aprenda a dominar su carácter como mujer de Dios, sepa cómo corregir el niño. Usted como esposa sepa cómo someterse a su esposo. Usted como esposo sepa cómo hablarle a la esposa. Bien, gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, esa actitud, si Dios no toma el control de ese hombre, es capaz, hermano, de hacerle así, mire, boom, a cualquiera. Porque si se manifestó en el altar, si se manifestó en el púlpito, si se manifestó en el lugar santo del Señor, ¿qué no será en su casa? Con la esposa, con los hijos. ¿Qué no será? ¿Qué no será con el vecino que le tira la basura? ¿Qué no será con la cajera si no lo atiende súbitamente? Entonces, hay que aprender, hermano, a dominarse. Dios nos da esa facultad. Primera de Timoteo, capítulo 1, su versículo es, ya yo se lo dije, 7. Espíritu de dominio propio nos dio el Señor. Amén, de dominarte. Todavía, hermano, hayan cometido el pecado, que esa no es la manera, porque a quien le corresponde entre sacar el trigo y la cizaña es el Señor.
Ahora Dios nos ha dado a nosotros la facultad de cortarle la raíz a la cizaña para que no siga dañando a gente. Pero cuando Jesucristo retorne, cuando Él venga por nosotros, recogerá, no olviden, hermano, en su cesta los peces buenos. Los malos, lamentablemente, vuelve y lo lanza al mar. Mas, sin embargo, el trigo es recogido en granero y la cizaña, hermano, se quema. Dice Mateo capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Mas, sin embargo, Colosense dijo, hermano, capítulo 3, Colosense 3:8. Mas dejad también vosotros todas estas cosas. Es que yo no puedo dejar la ira. Es que yo no puedo dejar el enojo. Dice aquí, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, contienda, maledicencia, gritería. Entonces, no me diga a mí que usted no puede dejar estas cosas. Claro que puede. Claro. Entonces, realmente la causa del comportamiento del individuo no sabemos exactamente por qué él actuó de ese modo. Si es porque, hermano, estaba ya hastiado de que alguno de los hermanos peque, si estaba hastiado ya de corregir y no le hacen caso, si él estaba ya cansado de decirle, hermanos, lleguen temprano, y como quiera llegaban tarde al templo. ¿Por qué pasa eso, hermano? Esto acontece en todas las congregaciones. Eso sucede. Pero usted no puede perder su salvación porque otro no quiera obedecer a Dios. Obedezca usted. Hermano, la ira del hombre es tan injustificable delante de Dios que el mismo Moisés, Jehová dijo, mire, a ustedes le voy a hablar por visión, a aquel le voy a hablar, le da por palabra, otro le voy a hablar por sueño, mas sin embargo, a mi siervo Moisés, cara a cara, hablaré con él. Aunque Moisés, hermano, recibió la voz de Dios cara a cara, Dios hablaba con él cara a cara, anduvo con Dios cara a cara. Él le decía, Señor, si tu presencia no va, yo no me muevo. Jehová le decía, pues está bien, no mandaré mi ángel, iré yo. Mi alma siente a Dios. Ese mismo Moisés que estuvo allá arriba en el Horeb, papá tronaba y él escribía. Él veía el dedo de papá escribiendo. Ese mismo Moisés que vio gloria. Mas sin embargo, la escritura dice, hermano, que por airarse, por esa, yo no sé cómo llamarle a la ira, él golpeó. Jehová le dijo, háblale a la peña, háblale. Yo no te mandé a golpear la peña. Moisés golpeó la peña porque el pueblo provocó. Y en una, hermano, dice Moisés, por vosotros, por culpa de ustedes no pude entrar, porque me airé contra vosotros. O sea que no hay motivo de un pastor a airarse en el altar, coger rabia, coger pique, coger ira en el altar, hacer pique en el altar. No, eso puede obstaculizar tu salvación, puede impedirte entrar al reino de los cielos. Hebreos capítulo 2, dice la palabra del Señor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, entonces, dígame usted, ¿cómo escaparemos nosotros si por una ira descuidamos nuestra salvación? Si por un enojo descuidamos nuestra salvación. A ese pastor por poco y le dio un infarto. Es más, yo no sé cómo ese hombre no cayó y expiró en ese altar. Es necesario, Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por ejemplo, yo tengo gente aquí en la iglesia que le digo, llegue temprano, hermanos. El primer día llegan temprano, al día siguiente llegan temprano, pero luego se olvidan, hermano, y llegan tarde y tengo que volver a repetir esa doctrina. Le digo, hermana, sierva, por favor, no se ponga la faldita ajustada, que usted es templo del Espíritu Santo de Dios, que al día siguiente no se la pone, pero a la semana siguiente, si va para una actividad, se la ajusta más apretadita. Tengo que tener paciencia con ella, porque hay personas que hay que dejársela a Jehová. Entonces, con airarte, ¿qué ganas, ministro?
Con enojarte, ¿qué ganas? Dígame. Así que no se justifica. 1 Corintios 7:15 dice que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. A paz nos llamó papá en el altar, en el púlpito. Hay que proyectar paz. No enojo ni ira. Ni arrancar, hermano, el púlpito, ni arrancar el podio, ni tirar el podio. Usted no es Moisés. Y si Moisés no entró, ¿usted cree que usted airándose porque alguien se comporte mal, alguien fornique y peque? ¿Usted cree que usted va a entrar al reino de los cielos haciéndolo en el altar? No. Usted no es mejor que Moisés, ni tampoco es mejor que Ananías y Zafira, ni tampoco es mejor, ¿verdad?, que los antiguos que fueron antes de nosotros. Como lo dijo Elías: Señor, basta ya, quítame la vida. Ya no soy yo mejor que mis padres. El mismo Jonás se enojó. ¿Qué hago yo vivo? Ya, mejor me es la muerte que la vida. Mátame. Yo he aprendido a coger la cosa suave. Y hermano, mire, a diario me acontecen cosas para enojarme, para airarme, para irritarme. Cojo la cosa con calma. Penina hinchincha, penina irrita. Mas sin embargo, cojo la cosa con calma. Ana no se irritó, Ana no se enojó. Ana fue a descargarse al altar delante del Señor. Ana usó el espíritu de dominio propio y de control de sí misma. Entonces, a paz nos llamó Dios, 1 Corintios capítulo 7, su versículo 15. A paz. Sierva, a paz te llamó Dios. Varón, a paz te llamó Dios. Y les he enseñado a ustedes no a airarse. Bueno, yo me he quitado ese peso de encima. Cuando Jesucristo venga, gloria al Señor. Dios sabe que soy testigo, el que le enseñé a mis seguidores a tener paz. Paz. Hebreos 12:14, usted se lo sabe. Seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual, te amo, Padre, nadie verá al Señor. Seguir la paz en el altar. Seguir la paz con papá, con mamá. Seguir la paz con los que nos aborrecen. Seguir la paz con los divisores. Seguir la paz con los que no nos aman. Seguir la paz con los que nos hacen la guerra. Seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie verá al Señor. El que quiere ver día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Busque la paz y síguela. A ese ministro le faltaba paz en el altar. Probablemente tenía santidad porque estaba muy bien vestidito, bien bonitico, pero le faltaba la santidad. Le faltaba sana doctrina, le faltaba principio, le faltaba paz. Un complemento de la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, dígalo usted, nadie verá al Señor. O sea, este individuo, si la trompeta sonaba, hermano, él no iba a ver al Señor. Entonces, Hebreos 12:14 es claro, hermano, la escritura es clara. Sigue la paz. Seguir la paz con todo el mundo, aún con el pecador, con el que no nos obedece. Salmos 34:14. Busque la paz y síguela. Busque la paz y sigue la paz. Todo lo contribuyente a la paz. Sigue todo eso, amado. Alaba si puedes en esta hora. Entonces, el mundo está en caos y no podemos llevar ese caos al púlpito. No podemos llevar ese problema al altar. Hago un llamado, una voz de alerta para los ministros, los seguidores. Déjenme su punto de vista. ¿Qué les pareció? ¿Estuvo correcta esa manifestación en el altar? Ese comportamiento de ese ministro en el púlpito es un comportamiento adecuado
Si alguien cometió un error, una falla y no se somete a la escritura, a mí como pastora, me concierne esa actitud, ese comportamiento. Bueno, pues permíteme decirte que no. Usted, no sé cuál es su opinión, su punto de vista. Su comentario será tomado en cuenta en la cajita donde están todos los comentarios. Dios te bendiga más. Si llegaste hasta el final de este programa, ¿por qué no lo compartes? Hay muchos iracundos en el altar, muchos iracundos en los hogares, muchos iracundos en el pueblo de Dios. Y sabes que en la ira del hombre no reposa la justicia de Dios. Compártelo, no seas egoísta. No te quedes con ese mensaje, compártelo por favor. Y si te place y crees que, ¿verdad?, nos puedes regalar un like, hágalo. Hágalo, pues para darle un like a un iracundo, mejor dele un like a una persona que está procurando la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no te has suscrito, no pierdes nada en suscribirte para que seas, ¿verdad?, el primerito en recibir los contenidos de edificación que le están, ¿verdad?, dando vuelta al mundo en este canal. Un fuerte abrazo para ti, recuerda que te amo y bueno, Cristo está a la puerta, santifícate y no te aires, por favor. Dile a alguien, no te aires. Voy a orar por todas las personas que tienen ese demonio de ira, esa carnalidad, esa obra de la carne de ira. Yo voy a hacer un clamor por ti en este momento. Vamos a resistir esa obra carnal y vamos a reprender al diablo que incita a que te aires. Bien, soberano Dios y Padre que moras en gloria y majestad. Oro por todos los seguidores de este canal para que arranques de ello enojo, ira, contienda y maledicencia. Pido en el nombre de Jesús de Nazaret que los visite y visítame a mí también. No me deje airarme ni enojarme, Padre, en mi corazón contra mi hermano, contra mi prójimo, mucho menos en el altar. Guarda mi corazón, limpia mi corazón. Reprendo, Dios mío, ese espíritu que provoca ira, enojo, contienda, gritería, maledicencia. Dale dominio propio a mi hermano, a mí también, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, al movimiento, a todos mis santos hermanos. Regálanos el dominio propio, Señor. Padre mío, para no enojarnos, como lo hizo Caín, que se enojó contra su hermano, se airó contra él y fue al monte y lo mató, Señor. Líbranos, Dios, de ese espíritu. Te pido en el nombre de Jesús que limpie los corazones de todos tus hijos, tus siervos, que en este momento, Señor, aleluya, están al frente de este video. Límpialos de toda ira y enojo. Te pido también que le des espíritu. Ahora mismo, recibe espíritu de dominio propio. Recibe ahora ese fruto del espíritu de control de ti mismo. Recibe la templanza ahora. Recibe. Te estoy diciendo que reciba la templanza. Agarra la templanza. Cuando te estén dando algo, agárralo. En el nombre de Jesús, agárrala ahí la templanza. Abraza ahí la templanza. En el nombre de Jesús, te cubro y te arropo con un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Usted ore por otro. Ore por los que se airan, los que se enojan. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.